¿no? El desapego es una interesantísima noción budista, es decir, cuanto menos necesitas, más feliz eres. La riqueza es la medida de lo que no necesitas, ¿no? Correcto. ¿No? Una manera de no necesitar es tenerlo y otra manera de necesitarlo es no necesitarlo. Correcto. ¿No? Pero como la desdicha tiene una fórmula matemática que es la inversa de esta cuenta, que es expectativa menos resultado, igual a desdicha. Si la expectativa es muy grande y los resultados no alcanzan, me siento desdichado, digamos. Exacto. Hay dos maneras de resolver esta ecuación para tener menos desdicha, digamos. Una es aumentar los resultados. Y otra bajar la expectativa. Y otra bajar la expectativa. Pero resulta que nuestra educación no está programada para enseñarnos a bajar la expectativa, sino específicamente puntuada en aumentar los resultados. Y entonces tienes que ganar más dinero. Y entonces tienes que tener más cosas. Y entonces tienes que conseguir más resultados por vía de tener más. De tener más. Y entonces aparecía la famosa ecuación, me voy un minuto del tema para tu pregunta, pero tiene mucho que ver, la famosa ecuación de Erich Fromm. Erich Fromm escribe un libro que se llama Tener o Ser, ¿te acuerdas? Donde él dice que la educación ha entrenado a la gente a creer que hay que tener para poder hacer y que hay que hacer para poder ser. Y si tú quieres ser alguien en la vida tienes que hacer. Y para hacer tienes que tener. Porque ¿cómo harías para hacer si no tienes con qué? Y suena tan lógico que durante todo el siglo XX la humanidad se ha dedicado a entrenarse para tener cada vez más. ¿Y no es verdad? No, no es verdad. Hay una relación entre estas cosas que es indisoluble. La mentira es el orden, como todas las cosas. Cambia el orden y cambian las cosas. Lo cierto es que hay que ser para poder hacer. Porque si no lo que haces no tiene sentido. Hay que ser para poder hacer y hay que hacer para conseguir tener. Cuando lo que tienes es consecuencia de lo que hiciste, es tuyo. Cuando no, eres un estafador. Interesante, interesantísimo. Cuando lo que tienes no te lo ganaste con lo que hiciste, eres un usurpador, eres un impostor, eres un corrupto, eres un delincuente, eres un dictador. Exacto, exacto. Y entonces, ¿cuál es el camino de la felicidad posible? ¿Cuáles han sido tus hallazgos? Vale. La primera cosa es empezar por disipar una confusión. Le preguntas a la gente si es feliz, o si cree que es feliz, o si cree que va a ser feliz, y te dice, bueno, doctor, la felicidad son solo momentos, te dicen. La gente que tiene muchos momentos felices dice que es feliz y al contrario. Y yo digo, está muy bien esa idea, pero esa idea proviene de una confusión brutal, producto de la sociedad de consumo de la que hablábamos. ¿Cuál sería esa confusión? La confusión es confundir alegría con felicidad. Creer que ser feliz es estar alegre. ¿Y cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? La felicidad es la paz interior. La felicidad es la serenidad de saber que estoy en el camino correcto, que se alinea con aquello que yo he decidido que le da sentido a mi vida. Si yo estoy en el rumbo que he decidido para mí, si hay congruencia entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago, yo me siento tranquilo y dejo de temblar. Sí, paz interior, buena definición. Pero además de todo, esto no quiere decir que no pueda tener alegría. Por supuesto que habrá momentos de alegría. Claro. Sí, pero esto quiere decir que no necesariamente cuando esté triste tengo que dejar de ser feliz. Y entonces consigo, mediante este camino, que no es la paz interior budista, del Zen, ¿no? Es la certeza de que estoy en el camino correcto, que estoy congruente con lo que soy. El maestro de la India lloraba sentado en un tapete en su tienda. Y pasó un discípulo y le dijo, ¿qué pasa, maestro? ¿Por qué lloras? Y el maestro dijo, he tenido un sueño terrible que me ha perturbado mucho. Soñé que llegaba mi hora, me moría y que subía por una escalera hacia el cielo y que allí me esperaba Dios o Krishna o quién sabe quién. Y soñé que me miraba a los ojos la divinidad y me preguntaba, ¿por qué no fuiste como Buda? ¿Por qué no fuiste como Mahatma Gandhi? ¿Por qué no fuiste como Jesús o como Moisés? Y a mí me daba tanta vergüenza no poder contestar esa pregunta, que bajaba los ojos y me ponía a llorar. Y nunca he parado de llorar desde que tuve ese sueño. Y cuando terminó de contar esto, el alumno también se puso a llorar. Y el maestro dijo, no quiero causarte pena, eres tan joven, seguramente tú harás más cosas que yo, no te inquietes. Y el alumno dijo, maestro, nadie sabe quién se irá primero, pero no lloro exactamente por lo mismo. La verdad es que si yo muriera esta noche y subiera por esa escalera y me encontrara con Dios, Krishna o quien sea, y me preguntara lo mismo que a ti, ¿por qué no fuiste Buda, Krishna, por qué no fuiste como Moisés?
yo le diría, ¿por qué no me diste las herramientas para hacer así? Y entonces eso quedaría resuelto. Pero me temo que entonces quizás Dios me pregunte, ¿y por qué no fuiste tú mismo? Tenías todas las herramientas para ser tú. Ser uno mismo, ¿no? Ser uno y este es el primer desafío. Ser feliz significa la conciencia de quién soy. Significa la elección clara de cuál es mi propósito en la vida. Y significa también la tercera y última cosa de las tres preguntas, que es ¿con quién? ¿Con quién voy a acompañarme en este camino hacia mi propósito? La felicidad en la que yo creo tiene que ver con haber contestado esa pregunta muchas veces en ese riguroso orden. Pero para llegar a esa última pregunta de con quién, uno tiene que saber quién es. Absolutamente. Uno tiene que qué? aprender a conocerse. Pero ¿sabes por qué es así, Jaime? Qué importante que lo digas. Porque si no se corre el peligro de que si contestas primero el con quién, ese o esa, va a terminar decidiendo a dónde vas y quién eres. Exacto. Entonces, más te vale que primero sepas quién eres. Y solo entonces y después vas a encontrar. Exacto. La pareja no puede definir quién eres, tu identidad, el propósito de tu viaje. No debería. No. Deberías encontrártela en el camino hacia ese propósito. Quiero decir, la verdad que una mujer negra puede ponerse de novio con un hombre blanco. Claro que sí, puede casarse con él, claro que sí. Pero no si el hombre blanco es el director del Ku Klux Klan local. En ese caso no, no puede. Sí. Pero interesante tu definición. Primero, la distinción entre alegría y felicidad. Felicidad como paz interior como congruencia entre lo que uno elige y lo que uno vive, ¿no? Exactamente. La película que uno ha dirigido para sí mismo y la película en la que uno está actuando. Tienen que coincidir, ¿no? Exactamente, tanto como para darme cuenta de que entonces se cae a pedazos la historia de que alguien me hace feliz. Claro. Lo cual es triste, pero es una verdad grande como un pino. Cuéntanos eso, por favor, porque mucha gente cree en esa superstición. Bueno, la verdad es que nadie tiene ese poder. ¿Qué querrías tú en la vida más si pudieras que yo te garantice que puedes hacer feliz a tus hijas? No tienes ese poder, tampoco yo lo tengo ni con mis hijos ni con mis nietos. Los padres no tenemos ese poder sobre los hijos. No tenemos el poder de hacerlos feliz, ni mucho menos, ni muy lejos, ni mucho menos que eso. Sí. Ojalá podamos darle las herramientas para que ellos se hagan felices. Sí. Ojalá podamos enseñarles cuál es el camino para elegir su camino. Pero como no podemos decirles cuál es el camino de la felicidad, porque no les podemos ceder el nuestro, como no podemos condicionar su vida a que hagan lo que nosotros queremos, porque tampoco se sabe si van a poder hacerlo y si eso los va a hacer felices de verdad. Y encima de todo ellos van a vivir en un mundo que nosotros ni siquiera conocemos. Mi papá decía, y era un iluminado para su época, decía que aquella historia de que a los hijos hay que enseñarles a pescar y no darles pescado, ¿no? ¿Qué vamos a enseñarles? Hoy no sabemos en qué ríos van a pescar, qué pescados y con qué. No se sabe nada del futuro en el cual nuestros hijos van a vivir, no hablemos de nuestros nietos. Nietos míos que hoy tienen entre 6 y 10 años y que se supone, si algunas teorías son ciertas, que van a vivir 120 años o quizás eternamente. Sí, exacto. No se sabe. Sí. Puede que hasta eternamente. Puede que hasta eternamente. Sí, entonces, ¿qué vamos a enseñarles nosotros que en realidad no tenemos ninguna posibilidad? Y entonces, bueno, hay que poder saber quién uno es antes de elegir su camino y elegir el camino antes de encontrar con quién. Y bajarse de todas esas historias que nos encantan de, querido, ay, Jaime, tú me haces tan feliz. Y a uno le gusta tanto escuchar esa estupidez que cierra los ojos con cara de pavo y dice, ay, tú a mí también. A mí me ha tomado la vida entera descubrir quién soy y no estoy completamente seguro de que lo sea ciencia cierta y cabalmente, pero... Bueno, pero tranquilate. No lo descubierto seriamente porque todavía no estás acabado. Pero qué difícil es aprender a conocerse uno mismo, ¿no? Qué difícil, porque, por ejemplo, te planteo esta pregunta. A veces una persona joven, 18, 20, 22 años, tiene que elegir en lo inmediato qué va a estudiar, o sea, que es el preludio de la vida a la que quiere dedicarse. Sí, señor. A esa edad temprana, precoz, no sabe bien quién es, por lo tanto no sabe bien qué va a estudiar, porque tampoco sabe en qué quiere trabajar. Y a menudo decide bajo la influencia de otras personas mayores, los papás. Sí, claro, por ejemplo. Por ejemplo, entonces mi mamá me dice, tú has nacido para ser presidente de la nación, ¿cierto? Estudia leyes, tienes que ser un político y vas a triunfar. Mi papá me dice, tú has nacido para ser banquero como yo, estudia finanzas y vas a cuidar los negocios de la familia, vas a ser un hombre rico, luego entrarás a la política, primero ser un hombre rico. Y uno secretamente está pensando, pero a mí me gustaría ser un escritor.
yo quisiera ser un artista, aunque sea pobre, un escritor pobre, no me importa, pero sé que voy a ser feliz. Vivo en un monoambiente, como dicen usted. ¿Qué haces en ese momento? Tienes que decepcionar a tus padres, tienes que hacerlos llorar. Ellos tienen que pensar, hemos fracasado, este es un perdedor, va a ser pobre. No, ese camino no te extravía, no es una bifurcación del camino de la felicidad, eso, Jorge. Bueno, si como padre uno tiene la soberbia de creer que la única posibilidad de ser feliz es hacer lo que yo le digo a él para después llevarme el crédito de que es feliz gracias a que yo se lo dije, entonces posiblemente. Pero si como padre tú entiendes que la felicidad tiene que ver con el camino que ella o él elijan y que no necesariamente tiene que ver contigo, entonces haremos lo de Khalil Gibran. No puedes llevar la flecha al blanco. Tus hijos son flechas que lanzas hacia un blanco, pero las lanzas. Puedes dirigirlas en aquella dirección, pero no puedes llevarlas con las manos para clavarlas en la diana. Así que tu única función es darles la orientación para que ellos elijan su propio camino, ¿no? ¿Y ser el trampolín. ¿Y el hijo debe ser rebelde? ¿Debe decir, mamá, papá, no voy a hacer lo que ustedes quieren, voy a hacer lo que yo quiero? Bueno, yo creo, antes de que el hijo consiga ser rebelde, tiene que haber un padre que haya podido rebelarse y que sepa cómo enseñarle a su hijo a no hacerle caso ni a él. Claro, claro. Porque hay que enseñarle a los hijos la rebeldía. Sí. Hay que enseñarle a los hijos que uno no es infalible. Hay que enseñarle a los hijos que uno se equivoca también y que tiene derecho de equivocarse y que no está mal equivocarse. Y entonces los hijos aprenden a elegir su propio camino. Y cuando los hijos eligen su propio camino, entonces se hacen dueños de su futuro. Dueños de su futuro. Que esto es lo que uno debería querer darles a nuestros hijos. Sí. Yo me quedaría 2 horas más charlando contigo. 2 horas más. Pero bueno, la manera de reanudar esta charla con Jorge Bucay es acompañarlo pasado mañana en el Teatro Artime. Va a estar ahí en el Teatro Artime el jueves 5 de septiembre, pasado mañana, el camino de la felicidad posible. Poca gente sabe más de la felicidad que Jorge. Muchas gracias. Por eso sus libros se han vendido por millones en el mundo, traducidos a numerosísimos idiomas. Yo creo que se han vendido porque respecto del último tema, y en un minuto más te robo, el que no llegamos a hablar del con quién, una de las cosas que yo descubrí y transmito en una breve frase es, la mayoría de las personas van por el mundo buscando al hombre o la mujer que sea el amor de su vida. La mujer busca al hombre que sea el amor de su vida, el hombre busca a la mujer que sea el amor de su vida. Y en realidad no se dan cuenta de que hay un juego de palabras ahí que es un error. Donde yo no debo buscar a la mujer que sea la mujer de mi vida. Debo buscar una mujer que llene mi vida de amor, que es diferente. Que es diferente. Bueno, tiene que ir a escucharlo. Pasó mañana al Teatro Artime, el gran Jorge Bucay. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Jorge. Les recuerdo que el viernes 27 de septiembre voy a estar en Santiago de Chile dando una charla en el Centro Cultural Gabriela Mistral a las 7 de la noche. Los espero. Ya regresamos. Esto ocurrió ayer lunes por la tarde. Estábamos mi familia y yo en un avión de American en el aeropuerto JFK de Nueva York. Nos tuvieron 4 horas sentaditos en el avión sin que se moviera. Nos decían, el avión no puede despegar porque hay mal tiempo en Miami. Mi hija Zoe, de 8 años, me decía, es mentira, papá. No ha llegado el capitán. Está en un hotel con su amante y su esposa no lo sabe. Esa es mi hija. Regresamos después de la pausa. Bueno, ya pasó lo peor, fue solamente un susto. Regresa el sol al sur de la Florida y estamos de regreso en vivo y en directo. Gracias por vernos, gracias a este público tan lindo que ha venido esta noche de lugares tan remotos. Buenas noches, gracias, hasta mañana.